Cordial saludo, doctora Erika y compañeros. Hoy mi equipo conformado por Jemerson David Pimienta Costa y mi persona Sandra Marcela Humada Santiago compartimos con ustedes la socialización de nuestro proyecto que se titula Evaluar la gestión escolar desde un enfoque desde liderazgo distribuido, un análisis de las dinámicas intergeneracionales entre directivos y docentes. Vamos a compartir con ustedes algunas actividades a desarrollar en la propuesta. La actividad número 1 es una revisión documental. Esta revisión documental está constituida por la revisión de el PEI de la institución y otros documentos. Esto con el propósito pues de analizar la coherencia entre el diseño normativo y la práctica dentro de la institución. Para ello, entonces, se empleará la técnica de análisis documental y se aplicará una matriz de categorización institucional. Esto permitirá entonces organizar la información en categorías como son la corresponsabilidad, la participación y la estructura de poder. Esta actividad tendrá una duración estimada de 2 a 3 semanas. Es de aclarar que aquí esta duración va desde cada una de las fases hasta el análisis de los resultados. El proceso se desarrollará en 4 fases. Inicialmente se llevará a cabo la recolección de documentos como son el PEI y las actas de consejo, ya sean directivos o consejo académico. Posteriormente se realizará la codificación de la información. Aquí ya entonces se van a identificar esas unidades de análisis relacionadas con la toma de decisiones, la delegación de funciones y la participación docente. Luego se hará la categorización de datos. Ya aquí entonces se van a clasificar, se da la clasificación pues, de la información dentro de esa matriz de categorización institucional. Aquí ya utilizando dimensiones como la corresponsabilidad, el flujo de influencias y la cultura colaborativa. Y finalmente, pues ya se va a efectuar un contraste entre lo que establecen los documentos y lo que evidencian pues las prácticas reales en la institución. El análisis de datos se va a realizar mediante un enfoque cualitativo de contenido con categorización deductiva. Primero se va a seleccionar y codificar los fragmentos relevantes de los documentos según categoría. Luego van a compartirse el discurso del PEI en cuanto a lo que es misión, visión y meta. Se van a comparar con esa práctica real registrada en las actas. Y finalmente entonces se va a sintetizar todos esos hallazgos identificando las posibles brechas de coherencia para determinar aquí entonces si la institución promueve un liderazgo distribuido o mantiene una estructura jerárquica. Con respecto a la segunda actividad, la cual denominamos grupos focales intergeneracionales, la cual consiste en generar un espacio de diálogo guiado donde docentes de distintas generaciones se sientan a conversar, a debatir y reflexionar sobre sus experiencias reales de trabajo en la institución. No es una charla libre, sino una conversación intencionada donde los docentes comparten vivencias, expresan acuerdos, desacuerdos, tensiones y formas de colaboración frente a temas claves como la confianza, la autoridad pedagógica, los conflictos y el trabajo en equipo. La actividad está dirigida a docentes nobles y con experiencias, organizados en 2 grupos de 6 a 8 participantes, 50% docentes nobles, 50% docentes con experiencia. Y se desarrolla en un tiempo determinado de 90 minutos, distribuidos, por ejemplo, la apertura en 10 minutos, el desarrollo de la actividad 65 minutos y el cierre de la actividad en 15 minutos. Durante este tiempo, lo que hacen los docentes es interactuar directamente entre ellos. Responden preguntas, reaccionan a las opiniones de sus compañeros, debaten, cuestionan y construyen ideas colectivas. Es decir, no solo responden, sino que se escuchan, se confrontan y negocian significados, lo cual permite pues evidenciar cómo es realmente la relación en la práctica educativa dentro de la institución. En la fase inicial se organiza la actividad y se prepara el ambiente. Aquí se utiliza el formato de aplicación que permite estructurar la sesión. Luego, la caracterización de los participantes que garantiza el equilibrio entre docentes nobles y expertos. Y luego, el consentimiento informado que asegura la participación voluntaria y un ambiente de respeto. El resultado es un grupo preparado y dispuesto al diálogo. En el desarrollo de la actividad, que es el momento central, los docentes participan activamente en la conversación.
A partir de preguntas orientadoras comienzan a contar experiencias, por ejemplo, si confían o no en colegas de otras generaciones, si sienten tensiones por experiencia o la innovación, o cómo resuelven ellos internamente los conflictos. Aquí es donde ocurre lo más importante. Los docentes revelan cómo viven realmente en la institución. Los instrumentos en este punto cumplen una función clave. La entrevista recoge lo que los docentes dicen, sus ideas y testimonios, mientras que el registro de interacciones captura cómo interactúan, por ejemplo, sus interrupciones, sus acuerdos, sus tensiones, entre otros. Es decir, los docentes hacen la actividad conversando e interactuando y los instrumentos permiten no perder esa información valiosa. En el cierre, los docentes reflexionan juntos sobre qué debería cambiar la institución. Aquí pasan de la crítica a la propuesta, lo cual fortalece el sentido de participación. Finalmente, en la fase de análisis, los docentes ya no intervienen directamente, pero todo lo que hicieron se interpreta a través de los instrumentos. El investigador usa la matriz de evaluación para valorar la calidad de las relaciones, la valoración global para construir conclusiones sobre el nivel de cohesión y el diario de campo para reflexionar críticamente sobre todo lo que se observó. El resultado, pues, es un diagnóstico claro de cómo se están relacionando los docentes y qué tan fuerte es la cultura colaborativa dentro de la institución. Continuando con la actividad 3, se aplicará una encuesta de liderazgo, con el propósito de medir el nivel de participación y corresponsabilidad en la toma de decisiones dentro de la institución. Para esto se va a utilizar la técnica de encuesta mediante un cuestionario de escala Likert. Va dirigido a todo el cuerpo docente. Esto va a permitir obtener un diagnóstico estadístico sobre la gran influencia, colaboración y apoyo mutuo en la práctica cotidiana. La encuesta va a evaluar esas dimensiones clave, como la influencia de la toma de decisiones, el apoyo docente, la legitimidad de la autoridad y la cultura de innovación institucional. Se proyecta una duración aproximada de 10 días hábiles y se garantizará el anonimato y la confidencialidad de los docentes, pues, para asegurar la validez de la información. El proceso se desarrollará en varias fases. Primero, la validación del instrumento, luego la sensibilización y consentimiento informado, ya que estos tipos de encuesta muchas veces hay que explicar bien en qué consiste a los participantes, ya que es de opinión y cuando su opinión es lo más honesto posible, pues va a dar mayor veracidad y confiabilidad en los resultados. Posteriormente, la recolección de datos y finalmente, pues, una tabulación de análisis estadístico mediante frecuencias y porcentajes. También se va a realizar un cruce de variables, esto pues para contrastar las percepciones entre docentes y noveles experimentados. Esto nos va a permitir identificar como esos nudos críticos en la colaboración institucional. Como resultado, pues se espera identificar esas brechas entre el discurso institucional y la percepción docente, permitiéndonos o aportándonos esta evidencia para fortalecer el liderazgo distribuido y la mejora escolar. Continuando con la actividad 4, que es un mapeo de redes de colaboración. El objetivo de esta es rastrear los flujos informales de intercambio de saberes pedagógicos entre los docentes. Para esto se utilizará una técnica que es la sociometría mediante un cuestionario de interacción. Esto permitirá identificar cómo se configuran las relaciones de apoyo y colaboración dentro de la institución. Se estima para esto una duración de 8 días hábiles y como resultado se podrá determinar si existe una red de cohesión fragmentada, así como la efectividad del liderazgo distribuido en la práctica. Este proceso, pues, nos va a permitir analizar la red docente en términos de nudos de influencia, niveles de conexión y posibles islas generacionales, es decir, como grupos, pues, que no interactúan entre sí. La actividad se desarrollará en varias fases. Primero el diseño del instrumento, luego la sensibilización también,
Posteriormente, la recolección de datos mediante la nominación, seguido pues del proceso del procesamiento del software especializado y finalmente la generación del sociograma, que es la representación visual de la red. Ese sociograma pues nos va a permitir entonces visualizar esos nudos de influencia y posibles brechas de comunicación intergeneracional. Aquí se prioriza el cálculo de la densidad de red y el grado de intermediación para determinar la efectividad del liderazgo distribuido en la práctica pues real, como ya lo había mencionado. Este análisis nos va a permitir entonces eso, identificar esas brechas entre la comunicación y la colaboración. Y esto nos va a aportar información clave para fortalecer la cohesión organizacional. Con respecto a la actividad número 5, la cual denominamos taller de reflexión crítica, la cual consiste en generar un espacio participativo donde docentes y directivos analizan, cuestionan y reflexionan sobre la realidad institucional a partir de hallazgos previamente identificados. No es una simple socialización, sino un ejercicio donde los participantes piensan críticamente, reconocen problemas, asumen posturas y construyen propuestas de mejora. La actividad tiene una duración total de 120 minutos y se organiza en 4 fases. La primera es la apertura con una duración de 20 minutos, luego la discusión crítica de 60 minutos, la construcción de propuestas con un tiempo de 25 minutos y finalmente el cierre de 15 minutos. Se desarrolla en un ambiente horizontal en círculo y está dirigida a actores educativos que interactúan, debaten y proponen, siendo protagonistas del proceso. En la fase de apertura, los participantes escuchan una presentación breve de los resultados institucionales. Aquí no son pasivos, ya que comienzan a cuestionar y a conectar esa información con su propia experiencia. En este momento se utiliza el formato de planificación y control del taller que permite pues organizar la sesión y verificar el cumplimiento de cada fase. El resultado esperado es generar conciencia y activar el pensamiento crítico en cada uno de los participantes. En la fase central, que es la discusión crítica, los participantes analizan colectivamente los hallazgos a partir de preguntas orientadoras. Aquí ocurre lo más importante. Los docentes y directivos expresan sus opiniones, reconocen las problemáticas, evidencian tensiones y confrontan ideas sobre la participación, la autocrítica y las dificultades institucionales y las posibles de mejora que pueden existir durante el proceso. Durante toda esta interacción, el investigador observa activamente y registra lo que sucede mediante el diario de campo, donde se documentan comportamientos, actitudes y dinámicas del grupo y se hace en sí el registro anecdótico que recoge momentos claves como son las tensiones, comentarios significativos o situaciones relevantes que se presentan. El resultado en sí esperado es obtener una comprensión profunda de cómo la institución reflexiona sobre sí misma ante este proceso. En la fase de construcción, los participantes pasan de la crítica a la acción, proponiendo soluciones concretas. Aquí se evidencia el nivel de compromiso institucional. Finalmente, en el cierre, reflexionan sobre qué están dispuestos a cambiar y entre ellos mismos consolidan los acuerdos a los que llegaron. En la fase de análisis, se organiza toda la información utilizando la matriz de evaluación del taller, que permite a su vez valorar el nivel de participación, autocrítica, reconocimiento de problemas y las propuestas. Esto conduce a un diagnóstico claro sobre la capacidad institucional de mejora. En síntesis, esta actividad permite evidenciar que la transformación educativa ocurre cuando la institución es capaz de mirarse críticamente y reconstruirse desde el diálogo, tal como lo plantea Fulan 2016. Muchísimas gracias.